día, compañeros, estamos en una entrevista de la asignatura Psicología Deportiva. Nuestro entrevistado hoy, Sergio Adrián Becerra Pulvea. bueno, queremos saber en qué deporte es que practicas, cómo lo haces, por qué eres de alto nivel. Bueno, soy deportista de alto rendimiento en atletismo. Me dedico a la parte de velocidad, lo que serían 100 y 200 metros. De vez en cuando me especializo en 400 metros planos. Soy deportista pues, de alto rendimiento debido a que he participado en competencias de alto nivel. La mejor de todas ha sido los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizaron en China. He ganado varios campeonatos nacionales en la categoría menores y varios campeonatos en la categoría juvenil en los 100 y en los 200 metros planos. Listo. Bueno, la siguiente pregunta entonces la va a realizar mi compañera. Bueno, Sergio, para iniciar con la temática. Esto, ¿para ti qué significa el término concentración? Bueno, la concentración yo diría que es algo que se usa para estar pues como en, ¿cómo decirlo? Pues no sé, estar pendiente de lo que usted va a realizar en tal momento de la competencia, estar en lo que es en la jugada, por decirlo así. Y pues la verdad que cuando uno está desconcentrado no puede rendir al 100%, diría yo. Muy bien, bueno, para enfatizar como tal, la concentración se basa en una capacidad como tal mental que tenemos nosotros los seres humanos y como tal es discriminar diferentes situaciones o diferentes distractores para enfatizarse en una actividad, que es lo que tú acabas de decir, y tener una mayor concentración en las actividades. Como tal, la siguiente pregunta es, en una escala de 0, que significa nada de importante, a 5, sumamente importante, ¿qué tan importante considera que es la habilidad de concentración para que su rendimiento sea exitoso? En mi deporte, el atletismo, yo digo que la concentración yo le pongo un 5, es muy importante debido a que inclusive en el momento de la salida del disparo, si uno no está concentrado, pues va a perder milésimas muy importantes en la carrera, ya que nuestro deporte es tiempo y marca. Y el tiempo es muy importante y si no estamos concentrados es tiempo que estamos perdiendo dentro de la carrera. Listo. Bueno, la siguiente pregunta como tal dice, ¿qué clase de distractores suelen afectar su concentración antes de un juego o partido? Describa la situación y anexo a ello la distracción que resulta de esto. Bueno, yo diría que cosas que nos distraen en el momento de la competencia serían los rivales, pues si uno no está muy bien concentrado o muy bien consciente del rendimiento de uno, los rivales lo pueden a uno comenzar como que no, ¿será que voy a perder? ¿Será que me irá a ir mal? Entonces esas cosas lo desconcentran a uno y le hacen perder la rutina de preparación para el momento de la carrera. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué distracciones le molestan durante el evento? Describa la situación y distracción que resulta de ello. Bueno, puede ser cuando el programa de competencia se atrasa, uno está preparado para cierta hora y el programa se atrasa, por eso lo desconcentra uno. Por ejemplo, estar hablando demasiado con compañeros, no estar concentrado uno en la parte de su preparación personal, en el estiramiento, en el calentamiento, todo eso sería una distracción molesta que inclusive puede afectar en el rendimiento de la carrera. La siguiente pregunta es que por favor me dé un ejemplo específico de cómo una distracción cambió su focalización o afectó su desempeño. ¿Cuál fue la distracción? ¿Cómo ocurrió? ¿Y cómo reaccionó a esto? Bueno, una de ellas podría ser que un compañero se me acercó y me dijo que he mejorado mis tiempos, un rival muy cercano mío, he mejorado muchísimo mis marcas personales y estoy ahorita en mucho nivel. Entonces eso me hace como ponerme muy nervioso y hace que pierda totalmente la concentración, pues pensando en que mi rival de mucho tiempo me vaya a ganar. Puede ser un ejemplo. ¿Cómo hizo entonces para enfrentar como eso con desconcentración? Darme como automotivación, yo sí estoy preparado, yo sí me he entrenado muy bien, estoy consciente de lo que he hecho y sé que lo voy a ganar. Bueno, la última pregunta dice, ¿qué técnicas usa, si es el caso, para manejar las distracciones? Bueno, yo he trabajado con anteriores psicólogos y ellos me han enseñado técnicas de respiración, como un tipo de meditación, entonces con ellos los que uso para a veces relajarme y concentrarme en la competencia. ¿Alguna otra técnica que utilices? Hay mucha técnica de ordenarlos, como imaginarse y ordenar mis prioridades, organizarme en metas y mis objetivos, eso sería una. Hay otras, pero ahorita no me acuerdo muy bien.
Vale, no, muchas gracias. Bueno, igual quisiera saber, veo varias medallas. Quisiera que me hablaras, por ejemplo, de alguna que sea para ti como la más importante. Bueno, yo diría que siempre la más importante que me hice es esta. Es una medalla de plata que la gané cuando tenía 13 años, en el 2011. Fue la primera medalla que conseguí. Fue muy complicado porque en los tiempos estaban habiendo los derrumbes aquí, entonces llegar a Bucaramanga fue una odisea total. Llegué y gané en salto largo. Y luego están las medallas de oro, para mí son las más importantes también, pues debido a ellas he ganado 200 metros, 100 metros a nivel nacional en el transcurso de estos años. Y aquí tenemos la escarapela de cuando viajé a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Entonces allá está el diploma olímpico. Todo eso para mí es un honor, un gusto haber participado y poder seguir representando a mi país en nivel internacional. Muchas gracias y lo felicitamos pues, por hacer uso de las técnicas que en psicología nosotros aplicamos. Dale, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo que nos brinda hoy para esta entrevista. Listo, muchas gracias a ustedes por entrevistarme. Me gusta. Un elemento como tal de los procesos cognitivos que en esta entrevista pues te vamos a desarrollar las preguntas. Como tal, nos gustaría saber cómo te llamas, por qué compites y en qué deporte compites. Bueno, mi nombre es Cristian Díaz, el deporte en el que compito es natación y pues una de las razones por las cuales compito es porque la verdad me gusta enfrentar como la adrenalina que siento a la hora de competir, puedo decir sí. Entonces, si quieres damos paso a las preguntas, ¿te parece bien? La primera pregunta, entonces la va a decir mi compañera. La primera pregunta es, ¿qué significa para ti el término concentración? Concentración, a ver, para mí concentración es como estar en armonía cuerpo y mente a la hora de afrontar una prueba. Okay. Bueno, como tal, la concentración para nosotros en psicología es como esa capacidad mental que se tiene a la hora de discriminar, por ejemplo, los distractores y enfocarse en una sola actividad, como vivir en el ahora, presente, bien. Entonces, a partir de eso, en una escala de 0, que significa nada de importante, a 5, sumamente importante, ¿qué tan importante considera que es la habilidad de concentración para que su rendimiento sea exitoso? Para mí 5. ¿Por qué? Sí. Para mí 5 porque si no, en mi caso, si no estoy totalmente concentrado en lo que voy a realizar, el resultado no va a ser lo que yo puede que espere. Entonces tengo que estar totalmente concentrado a la hora de competir, hasta de entrenar. La siguiente pregunta es, ¿qué clase de distracciones suelen afectar su concentración antes de un juego o partido? Describa la situación y la distracción que resulta de ello. Bueno, pues, a ver, una distracción podría ser tal vez con relación al estudio. De pronto tal vez si en el estudio no esté muy bien, de pronto eso me aleja un poquito de la concentración o de pronto tal vez relaciones personales también. Si no estoy muy bien en relaciones personales, de pronto tal vez me aleje un poco de la concentración que pueda llegar a tener. Esas dos cosas creo yo. Vale. Continuando entonces con la tercera pregunta, ¿qué clase de distracciones suelen afectar su concentración antes de un juego o partido? Describa la situación y la distracción que resulta de ello. ¿Es lo mismo? No. ¿Qué clase de distractores suelen afectar? Pues, a ver, ¿qué clase de distractores? En el momento en el que se está entrenando. Okay, en el momento. En el momento, tal vez como dejar vagar la mente, como tal vez de pronto no concentrarme en el presente de lo que estoy haciendo, sino tal vez pensar en qué puedo llegar a hacer cuando llegue a mi casa o en qué voy a hacer mañana y no concentrarme en lo que quería estar haciendo en el momento. Tal vez de pronto eso sea un factor de distracción. Bueno, ¿y qué distractores le molestan durante el evento? Durante el evento me molesta mucho que tal vez de pronto interrumpan
la manera en la que yo trato de concentrarme. Sí, para mí es muy importante tal vez no hablar tanto con personas, sino mantener un poquito más a raya. Y de pronto me molesta o sí me perturba que me estén como acosando o hablando mucho antes de una competencia. Vale, entonces las últimas preguntas las va a realizar mi compañera. Por favor, deme un ejemplo específico de cómo una distracción cambió su focalización o afectó su desempeño. ¿Cuál fue la distracción? ¿Cómo ocurrió? ¿Y cómo reaccionaste frente a eso? Bueno, a ver, una vez sí me pasó hace como 3 años, antes de una prueba, ya estaba listo. Normalmente en natación existe algo que llama cold room, que es una zona donde uno se prepara antes de pasar a los partidores. Y estaba concentrado, muy concentrado, y resulta que en ese momento llegó mi entrenadora, pues a charlar conmigo, como a decirme algunos retoques que tenía que hacer de la técnica y eso. Y me concentré tanto como en hablar con ella y eso, que cuando me di cuenta ya estaba arriba en el taco, ya estaba arriba en el partidor, y como que no era capaz de contextualizar que ya estaba a punto de competir. Y sí, me fue mal. Me fue mal. Bueno, la siguiente y última es qué técnicas usa, si es el caso, para manejar las distracciones. ¿Qué técnicas uso? Pues yo creo que primero es el alejamiento. Yo mismo tratar de buscar mi espacio para poder concentrarme. Y segundo, pues tratar como de visualizar la prueba o de visualizar lo que voy a hacer. Visualizar cómo puedo llegar a hacerlo y si lo voy a lograr o lo voy a hacer, de qué manera tengo que hacerlo. Esas dos cosas creo que es lo más importante. ¿Crees que la relajación es importante durante la concentración? Sí, pero no mucha. O sea, yo creo que hay que relajarse, pero al mismo tiempo hay que tener algo de tensión. Porque bueno, en mi caso yo compito pruebas de velocidad y si me relajo mucho, pues puede que no entre bien a la prueba. Entonces siempre trato de buscar como ese punto entre relajación y un poquito de tensión. Un punto intermedio. Sí, claro, para poder llegar a un estado óptimo en la prueba. ¿Has estado en algún momento con algún psicólogo deportivo? ¿Has entablado alguna conversación? Ya no sea que sea de psicólogo deportivo, sino algún psicólogo que te haya orientado a la hora de estar concentrado. Pues sí, en algún momento tuve intervenciones con un psicólogo deportivo, pero fue muy poquito. Porque yo tuve un problema cuando tenía más o menos 14 años. Tuve un choque que tenía un problema a la hora de competir. Tuve un problema y a raíz de eso, en cada competencia siempre me pasaba lo mismo. Siempre fallaba en algo en específico. Y tuve que recurrir a un psicólogo deportivo, pero no, las intervenciones no fueron, ¿cómo decirlo? Óptimas. Y en sí ese, por decirlo así, trauma que tuve lo fui superando yo mismo, o sea, en cada competencia trataba como de superarlo. ¿En las ligas que has estado no ha habido algún acompañamiento de psicólogo? No, lo máximo sería pues del entrenador, que a final de cuentas también tendría que hacer de psicólogo, pero de psicólogo no hay acompañamiento, lastimosamente. ¿Y crees que es importante la psicología? Sí, es importante porque un trabajo que tú realices de 1 año, de 6 meses para una competencia puede irse abajo en 1 minuto antes de empezar la competencia si no tienes mentalidad competitiva o no estás concentrado. Pero es súper importante. Bueno, eso sería prácticamente todo. Le agradecemos que haya sacado el tiempo para venir a hablar con nosotras. Y pues nada, que gracias. Muchas gracias por el tiempo. Ustedes también. Agrupando las respuestas ante cada pregunta surgen diferentes categorías. En la pregunta número 1 se enfatiza acerca de la concentración, en la cual los deportistas refieren que es muy importante estar en armonía con su mente y con su cuerpo a la hora de una competencia. También resaltan que es muy importante estar pendiente de lo que se va a realizar durante la competencia. En la pregunta número 2, ellos puntúan que los deportistas puntúan que en 5, que para ellos es muy importante la habilidad de concentración,
porque de este modo pueden llegar al éxito, o sea, pueden ganar la competencia. En la pregunta número 3 hacen referencia a las distracciones, donde ellos mencionan los rivales, las anticipaciones, el estudio, las relaciones personales, diferentes cosas, podría decirse, en relación al programa de entrenamiento, molestias internas, tanto externas, y como también hacían referencia a apagar la mente, que sería como desconcentrarse en el momento de la competencia, que esto influye negativamente a la hora de competir, porque esto puede generar que se represente en resultados negativos para ellos y para pues su proceso para estar compitiendo. En la pregunta número 4 también nos hablaban sobre las distracciones, que decían que algunas de las situaciones puede ser que alguien les habló, que eso es un factor externo, o subir el nivel de la competencia o el nivel para competir genera como un factor de nervios para ellos. En las técnicas se usan las técnicas de alejamiento, como que el espacio propio, tener tiempo para sí mismo, como para pensar, despejarse, podría decirse. Y la práctica mental, que también como que ordenar sus pensamientos y sus ideas antes de. También hablaban que hacían técnicas de relajación, la de Jacobson principalmente, y también se menciona de ordenar las prioridades a la hora de entrenar. Bien, bueno, respecto a esas categorías que se hallan en las respuestas de las diferentes preguntas que se les realizaron a los deportistas, hay una relación entre esas respuestas y la teoría. Entonces, por ejemplo, en la primera pregunta, que era más relacionada hacia la concentración, se halla que pues hay una percepción que se relaciona con la definición como tal que hay en la teoría. Entonces, la concentración en la teoría es la capacidad para ejercer un esfuerzo mental deliberado sobre qué es más importante en una situación determinada. En cuanto a la importancia como tal que los deportistas le dan a la concentración, es muy relacionada a la importancia que en la teoría se da. Entonces se indica que es muy importante para los deportistas, y pues en la teoría se dice que es muy crucial. En cuanto a sus anécdotas, hay dos en específico que son relacionadas a las distracciones que se dan, y pues que esas distracciones afectan como tal en la competencia. Una de ellas es más relacionada hacia el factor externo, una distracción externa, y una más relacionada hacia lo interno. El factor externo, cuando se indica que se pone a hablar con una profesora y cuando se da cuenta ya está en la competencia. El factor interno es más relacionado hacia los nervios como tal de la competencia. Y finalmente, en los casos expuestos se evidencia la especificidad de ciertas cosas que se hallan. Una de ellas es las metas de rendimiento, el establecimiento de metas, las rutinas que deben llevar en ese entrenamiento para pues, poder ser de competencia y de alto nivel. Y la práctica mental antes de la situación o el momento de la competencia. Bien, esto es todo lo como tal del video y la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por vernos y hasta la próxima.